Buenas tardes en el continente americano y buenas noches en el continente europeo. Eh, Nos hemos reunido en esta ocasión trayendo la costumbre la costumbre de tener al menos una charla, conferencia mensual enfocada en la hispanidad. Los propósitos que tenemos en estas conversaciones y otro tipo de eventos son sencillamente rescatar o desenterrar, si se quiere, hacer evidente eso que está subyacente de tiempo atrás en nuestra cultura. Pues claro que con medios de comunicación diferentes y demás, pero recordemos que fuimos durante 3 siglos España, fuimos parte del imperio español y durante 2 siglos República. Entonces, las huellas que quedaron en nuestra cultura son indudablemente hispánicas y no son huellas deleznables, ni mucho menos, sino por el contrario, la mayoría de ellas nos dan nuestra identidad, que mucha gente joven no es consciente de eso porque, bueno, otras razones de educación equivocadas o leyenda negra que todos conocemos de los hispanos o de los españoles como conquistadores arbitrarios, ladrones, explotadores, y tratando de ocultar que hubo errores, sí, pero esos errores no ocultan la gran epopeya, entre otras, evangelizadora de nuestras tierras y civilizadora, ¿no? España fue una extensión en estas tierras para civilizarlas, no para, más que para conquistarlas, fue para civilizarlas. Entonces, en esta oportunidad tenemos la presencia muy amable de Andrés Moreno Rojas. Andrés es sencillamente sencillamente no, importantemente es profesor en la Facultad de Estudios Internacionales Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario. Lo ha sido por una buena cantidad de tiempo, importante. Ha madurado mucho ya en esa universidad, todo su trabajo intelectual. Es catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. También tiene una columna dominical en el Nuevo Siglo, en donde siempre está tratando temas internacionales importantes para iluminar a los lectores. Y tiene una obra bastante extensa que no vamos aquí a mencionar, pero ha producido varios ensayos, capítulos de libros, y entonces su aporte a la cultura nuestra, y es abogado, y como abogado ha escogido el tema para ilustrarnos el culto a la ley y la marca de la hispanidad. Entonces, gracias por tu presencia, Andrés, y te escuchamos. Muchas gracias a Coronel Velázquez, muchas gracias a doña Mabel Sánchez, a Colombia Hispánica por esta invitación a esta tertulia. Insisto que es el espíritu con el que he pensado y organizado o tratado de organizar las ideas que quisiera poner sobre la mesa en el marco de estas conversaciones que vienen teniendo ustedes. Esta debió haber tenido lugar hace un mes, pero razones personales se impidieron que así fuera, pero aquí estamos y eso es lo importante. Yo debo advertir que lo que voy a compartir con ustedes son sobre todo intuiciones. Ni siquiera alcanzan a hacer hipótesis,
sino son meras intuiciones, el resultado decantado de algunas reflexiones, de mi paso por algunas lecturas, de las pesquisas que he hecho en algunos temas en distintos momentos, de ese ejercicio y ese esfuerzo por organizar la ignorancia que es la vida académica, que no creo que pueda definirse de otra manera. Y como intuiciones que ni siquiera son hipótesis, están por supuesto abiertas a cualquier contradicción y a cualquier ejercicio de contrastación con el fin de que puedan pulirse y servir para algo más en este esfuerzo de reivindicar la marca de España. Ahí le robo el título de su colección de cuentos al profesor Enrique Serrano, de la marca de España que sigue permaneciendo en América Latina y que, desde mi punto de vista, encierra las claves de la posibilidad y de la oportunidad que tiene América Latina de ser algo en el futuro. Y yo arrancaría diciendo que una conversación con este título del culto a la ley empieza siendo muy difícil de vender como algo bueno. Porque en Colombia la idea del culto a la ley tiene muy mala fama. Los colombianos nos avergonzamos del hecho de que en Colombia hay una de las tasas más altas de abogados por cada 100.000 habitantes. Y yo no defiendo una profesión que, aunque estudié, no la he ejercido. Yo suelo definirme como abogado rehabilitado, como miembro de Abogados Anónimos, es decir, uno de esos abogados que ya no consume derecho, pero que a la menor oportunidad volvería a recaer. Pero cada vez que hay una discusión sobre temas legales en Colombia, aparece el dato de que tenemos una elevada tasa de abogados en relación con la población y eso nos avergüenza. Nos avergüenza también decir que somos un país de leguleyos, casi que es un signo de identidad nacional. Los colombianos nos identificamos como leguleyos, el país está lleno de leguleyadas y eso nos avergüenza. Nos avergüenza a pesar de que si algo resume buena parte del pensamiento que tuvieron los padres de la República, era la idea, y esto está mucho en la tradición santanderista, de hecho es la frase manida de Santander que está en el dintel de la puerta del Palacio de Justicia en Bogotá: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Pero los colombianos nos avergonzamos del derecho. Nos referimos al derecho en términos peyorativos. Rápidamente decimos que la ley es para los de Ruana, lo cual implica una desvalorización del derecho, es decir, el derecho no sirve, el derecho funciona solo parcialmente. Decimos que en este país se intenta solucionar todo a punta de leyes y eso puede ser cierto, hay una hipertrofia jurídica que por otro lado no es patrimonio exclusivo de Colombia. Es cierto que hay leyes absurdas en Colombia y cada vez más. Hay leyes como la que, por ejemplo, decreta que el deporte nacional de Colombia es el tejo, la ley 618. Para qué pueda servir eso o no, no lo sabemos. Hay una ley que establece que los adultos mayores tendrán unos descuentos especiales siempre y cuando saquen una tarjeta llamada adulto de oro. Yo no conozco el primer adulto mayor que tenga esa tarjeta y no sé quién la expida. La ley crea una cantidad de trámites engorrosos, encarece los costos de transacción, dificulta el ejercicio de las profesiones. Y bueno, más recientemente hemos sabido que un miembro del Congreso, una parlamentaria, ha propuesto una ley para prohibir la infidelidad, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo que quiero decir es que los colombianos tenemos una relación compleja con el derecho, vemos mal el derecho, tenemos un juicio negativo acerca de la ley
También tenemos una cultura jurídica hipertrofiada, un cierto abuso del derecho, un desbordamiento de las expectativas de lo que puede hacerse a través del derecho. Uh, pero bueno, cada país tiene sus hipertrofias y no necesariamente se avergüenzan de eso. Yo no he conocido el primer argentino que se avergüence del hecho de que Argentina tiene el mayor número de psicoanalistas per cápita del mundo. Nosotros, en cambio, sí que nos avergonzamos, repito, de la enorme densidad abogadil que tiene Colombia. Y por eso hablar del culto a la ley, pues es un título muy arriesgado y un desafío publicitario. No creo que a nadie le llame realmente la atención conversar sobre el culto a la ley, a menos que sea para denigrarlo. Y el propósito de esto que quiero compartir con ustedes es, por supuesto, el contrario, el de reivindicar la idea del culto a la ley, la práctica de cierto culto a la ley, al derecho, a las formas jurídicas, como uno de los rasgos de la hispanidad y también como un activo social que debería ser cultivado, preservado y reinvertido para tener mejores sociedades en América Latina. Dicho eso, yo comenzaría a desilvanar un poco todo esto diciendo que desde el primer momento, el descubrimiento y la conquista es un problema jurídico. Y cuando me refiero al descubrimiento y la conquista como problema jurídico, me refiero al descubrimiento y la conquista hispánicos, no a lo que ocurre en el mundo anglosajón, donde la cuestión evoluciona de otra manera. Pero es que si pensamos en el primer momento del descubrimiento y de la conquista, lo que hay es dos instrumentos jurídicos internacionales. Es decir, España vio desde el principio el descubrimiento y la conquista como un problema jurídico e incluso como un problema de derecho internacional. Y estoy pensando en el hecho de que a la hora de dirimir el alcance de las jurisdicciones de las dos coronas de la península ibérica, la corona portuguesa y la corona española, se buscó una solución jurídica. Mientras que mucho del proceso de expansión anglosajona o francesa u holandesa en el hemisferio occidental se dio básicamente a través de guerras y de ocupación de territorio, de disputas con las otras potencias coloniales. La primera posible controversia con la que se enfrenta España en relación con el Nuevo Mundo busca resolverse de forma jurídica, apelando, por supuesto, a quien en ese momento fungía como árbitro del mundo, que no es otro que el Papa, en ese momento Alejandro VI, sí, un Borja, un español, que a través de dos bulas, las bulas Inter Cetera, reparte el mundo entre España y Portugal, tomando como referencia las Islas Azores. Pero este no es un dato menor, es decir, y al margen de la profunda relación que ya existiera entre la corona española, pues las coronas de España más bien, porque España quizás todavía no existía como tal, y la corona portuguesa, lo cierto es que se busca una solución jurídica que luego queda refrendada y ajustada en el Tratado de Tordesillas. Y ese es un primer dato de eso que yo llamaría el culto a la ley. La búsqueda de soluciones jurídicas no se trata simplemente de la imposición de un derecho o privilegio mediante la fuerza, sino de la permanente búsqueda de títulos jurídicos, de justificaciones bajo el derecho y no solo bajo la fuerza para el proyecto de expansión transatlántica con todo lo que ello implicaba. Y acaso por esta razón, de manera paralela al proceso de descubrimiento, conquista y colonia del Nuevo Mundo,
va a surgir en España el derecho internacional contemporáneo. Y esto a veces se olvida, y se olvida con mala intención, me arriesgaría incluso a decir, en el mundo académico, sobre todo anglosajón, y eso no debe sorprendernos a la hora de hablar del origen del derecho internacional moderno. Cuando se habla del origen del derecho internacional moderno, repito, sobre todo en el mundo anglosajón, pero incluso en nuestro entorno, la gente habla de Hugo Grocio, de Pufendorf, de los juristas del racionalismo naturalista del siglo XVII, XVIII, y olvida, repito, en muchos casos con mala intención, dos nombres fundamentales para el desarrollo del derecho internacional que surgen en la España del descubrimiento, de la conquista y de la colonia, que surgen en Salamanca, que por eso van a ser pioneros de algo que se llamará la Escuela Salmantina del Derecho Internacional, como son Francisco Suárez y Francisco de Vitoria. Francisco Suárez, jesuita; Francisco de Vitoria, dominico. Y esto me parece también sumamente revelador, ¿no? Al tiempo que se produce toda esta epopeya hispánica, España recurre al derecho internacional, pero empieza a hacerse también las grandes preguntas sobre el derecho internacional. Siguen siendo las preguntas del derecho internacional contemporáneo. Quiero detenerme un poco aquí para subrayar algo que también suele pasar desapercibido, y es el hecho de que en esta búsqueda de justificación jurídica, en este culto a la ley, desde mi punto de vista, insisto en ello, forma parte de la marca de España en América Latina. La corona española fue la primera y única en la historia que se planteó preguntas acerca de la legalidad y la legitimidad de las expediciones y del establecimiento de su dominio colonial, yo diría, de la incorporación de las nuevas tierras a la corona. Mientras que en el mundo anglosajón nunca hubo algún debate sobre los derechos de los naturales, de los nativos, la corona española desde muy temprano se planteó esa pregunta. Y esa pregunta se la plantea precisamente el emperador Carlos V a esos juristas liderados por Francisco de Vitoria, que tienen la tarea de responder a la pregunta sobre la legitimidad de los títulos de la guerra que se hace, porque era claramente una guerra y había conciencia de que se trataba de una guerra, en algo que además es una suerte de reverberación del espíritu de cruzada que se había construido en Europa durante los siglos anteriores. La corona española pregunta sobre la legalidad y sobre la legitimidad de esa guerra frente a los indios, frente a los naturales del nuevo continente. Y es interesante que las respuestas que da Francisco de Vitoria, las respuestas que surgen de la escuela salmantina, de ese derecho internacional, que fueron ellos los que lo crearon, no posteriormente, tienen un carácter moderno que a algunos les podría sorprender. Cuando hoy en día se habla de libertad religiosa, cuando en 1941-42 el presidente Franklin Delano Roosevelt, en un discurso frente al Congreso de los Estados Unidos, habló de las 4 libertades y dijo que la segunda de esas 4 libertades fundamentales era la libertad para adorar a Dios. Resulta muy interesante encontrar en los escritos de Francisco de Vitoria una reivindicación de la libertad religiosa. Claro, esto hay que leerlo en el contexto que le es propio, y por supuesto hay que precaverse mucho de los anacronismos.
La empresa concebida como civilizacional, alimentada por el espíritu cruzada, implicaba una limitación al ejercicio de la libertad de culto. Pero lo que es interesante es que Francisco de Vitoria justifica el uso de la fuerza contra los soberanos indígenas en América, diciendo que impiden a sus súbditos convertirse libremente al cristianismo. Por supuesto, eso que es el germen de la libertad religiosa está dicho en el lenguaje y en la lógica y en el esquema mental de 1500 y tanto, y hoy no sería de recibo. Sin embargo, es una de las primeras formulaciones que aparece en la historia del derecho internacional sobre la libertad de religión, sobre cómo el poder del Estado no debe extenderse a impedir el libre ejercicio de la relación con Dios por parte de los individuos. Pero también hay ahí, en esas respuestas de Francisco de Vitoria, afirmaciones que hoy podríamos traducir como una defensa del libre comercio. En efecto, Francisco de Vitoria señala que es lícito utilizar la fuerza contra aquellos que impiden lo que él denomina un ius communicationis, un derecho a comunicarse, un derecho al intercambio, un derecho al comercio entre los pueblos. Los conquistadores españoles pueden usar la fuerza contra los soberanos indígenas que están obstaculizando el comercio, ese derecho de comunicación entre los pueblos. Pero no solo se trata de derecho a la religión, de derecho al libre comercio, sino de una suerte también de lo que hoy se llamaría responsabilidad de proteger. Perdonen si en algún momento caigo un poco en la tecnojerga, siéntanse en libertad de plantear preguntas u observaciones, pero para seguir con este contraste de cómo este culto al derecho es una anticipación de cuestiones muy modernas y tiene su epicentro en España con ocasión del descubrimiento y de la conquista. Permítanme decirles esto. En el umbral de este milenio se creó en Naciones Unidas una comisión para el estudio de la soberanía estatal. Se planteó la pregunta acerca de los alcances de la soberanía de los estados. El informe de esta comisión debía ser presentado con bombos y platillos en la Asamblea General de Naciones Unidas en el otoño de 2001. Pero ustedes se imaginarán que el otoño de 2001 pues fue el otoño del 11 de septiembre de 2001, así que ese reporte no fue tan sonoramente presentado como estaba previsto. El resultado de la reflexión de esta comisión sobre soberanía de los estados se llama responsabilidad de proteger. Y es hoy por hoy un principio en desarrollo, en construcción del derecho internacional. Lo que dice ese principio de la responsabilidad de proteger es que ante graves violaciones de los derechos humanos, ante graves situaciones de crisis que ponen en riesgo la integridad y el bienestar de la población, y cuando el Estado, que sería el primer responsable de atender estas situaciones, no puede o no quiere hacerlo, surge para la comunidad internacional, que es además otro concepto profundamente vitoriano y profundamente suariano, es decir, español de la Escuela de Salamanca. Surge para esa comunidad internacional la responsabilidad de proteger, la responsabilidad de intervenir. Y uno encuentra en las relecciones de Francisco de Vitoria, Francisco de Vitoria no escribió nunca ningún libro. La mayor parte de lo que conocemos del pensamiento de Francisco de Vitoria está en algo llamado las relecciones temáticas, que es una compilación de los apuntes de los alumnos de Francisco de Vitoria, compilaciones que luego fueron ordenadas y se publicaban. Esa es la fuente de la mayor parte de lo que conocemos de Francisco de Vitoria. Y cuando uno mira las distintas respuestas acerca de los justos títulos que tiene la corona española, la corona de Castilla, para hacer la guerra
en América o en las Américas, uno encuentra que hay también una afirmación pionera, germinal, de eso que en 2001 se llama responsabilidad de proteger. Los españoles tienen derecho a usar la fuerza contra los soberanos nativos, contra los naturales de las Américas, cuando estos se comportan como tiranos con sus poblaciones. Además de esta búsqueda del derecho para resolver cuestiones políticas, está toda esta inquietud intelectual acerca de cuáles son los justos títulos para la conquista, de cuándo es lícito o no usar la fuerza. Es que Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, se están adelantando o están dando respuestas a preguntas como las que hoy nos planteamos a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Fueron esas primeras respuestas las que informan hoy normas fundamentales del derecho internacional. Pero además hubo en toda esta discusión un aporte fundamental para que se resolviera una cuestión planteada polémicamente, no estuvo exenta de debate, hubo dos bandos, por supuesto, pero que se plantea en España. Y aquí esto es tal vez lo interesante. La cuestión es que estas preguntas no se plantean ni en Francia, ni en los Países Bajos, en las Provincias Unidas, ni mucho menos en Inglaterra. Se plantean en España como la pregunta fundamental acerca de si los indígenas son personas, tienen alma y por lo tanto son sujetos de derecho. Y cuando Francisco de Vitoria está contestando problemáticamente la pregunta de si es lícito al rey de España hacer la guerra a los soberanos nativos de las Américas, pues está planteando que esos soberanos de todas maneras son soberanos y si son soberanos tienen derechos y además está argumentando a favor de los derechos de los indígenas y por lo tanto está afirmando no solo su subjetividad jurídica, sino el carácter de personas. Una cuestión, repito, que será polémica en España. Ahí está la posición de Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, que campeaba en el bando contrario, negando este carácter de subjetividad reconocida de los indígenas, pero finalmente será el Papa Pablo III el que en 1533, por la vía de una bula, dará la respuesta diciendo, claro que sí, los indígenas tienen alma, los indígenas son personas, resolviendo el asunto al menos desde la perspectiva teológica. Pero el origen de esa pregunta está en España. Y la búsqueda de respuesta a esa pregunta se da en el derecho. Es decir, hay un acto de fe en que el derecho puede servir para ordenar a las sociedades, para resolver problemas y que no basta el uso de la fuerza como razón suficiente para lo que se está produciendo. La conquista, y lo anticipábamos en la conversación, iniciar formalmente esta conversación, es también un asunto jurídico en muchos frentes. El origen de las expediciones es un acto jurídico, es un contrato, las capitulaciones. Y en las capitulaciones establecen los derechos, también una serie de el proceso de, algunos dirían colonización, yo prefiero hablar de incorporación de las tierras y las sociedades del Nuevo Mundo a la corona española y que son sumamente importantes porque van a marcar una impronta diferencial en el mundo hispánico, entre el mundo hispánico en América y el mundo anglosajón. Las capitulaciones establecían, y era precisamente eso lo que comentábamos antes, obligaciones a cargo de los expedicionarios en relación con la fundación de poblaciones. Lawrence Whitehead, uno de los grandes latinoamericanistas
y alguno de los que más seriamente ha intentado dar respuesta a la pregunta de qué es América Latina, expresión por demás odiosa para muchos de nosotros porque es de fábula francesa, bastante tardía, decimonónica fundamentalmente y tiene una enorme carga geopolítica, pero digamos en esa exploración de qué es eso que hoy se llama usualmente América Latina, podríamos decir que es eso que hoy llamamos América Hispánica, y uno de los rasgos fundamentales es la urbanización, la manera en la que se dan rápidos procesos de poblamiento, rápidos procesos del establecimiento de villas y de municipios que tienen un estatus jurídico que se derivan de ese compromiso consagrado en las capitulaciones y que explican ciertamente el hecho de que al margen del enorme peso que tiene la ruralidad en las sociedades latinoamericanas que históricamente tuvo América Latina, sea hoy un continente esencialmente urbano, en el que además del mundo. Megalópolis todas que remontan su fundación a la colonia española. Ninguna de las grandes ciudades en la América anglosajona, es decir, si uno piensa en Nueva York, por ejemplo, claro, hay excepciones que confirman la regla, pero las grandes ciudades latinoamericanas son las ciudades de la colonia, son las ciudades donde estuvo el centro de la vida colonial, el centro de la organización del poderío colonial. Nadie hoy en día se acuerda de Jamestown, la primera ciudad fundada por los colonizadores ingleses en América del Norte. Sin embargo, Megalópolis es México, capital de virreinato, es Lima, capital de virreinato, es Buenos Aires, capital de un virreinato algo más tardío, y es también Bogotá, capital también de virreinato, que eran partes integrantes de la colonia española. Hay otro reflejo de este culto a la ley que se da muy temprano también y que se va a prolongar durante los 3 siglos de colonia y aún después de las independencias, a pesar de que los líderes de la independencia y sobre todo los cronistas que inventaron en el sentido más estricto de la palabra, encontraron, tuvieron que hallar razón y dar cuenta de la independencia, a pesar de que ellos hubieran querido y trataron en efecto de encontrar otras fuentes. El hecho es que muy pronto se desarrolló un derecho peculiar para las Indias, el derecho indiano, y que ese derecho indiano siguió vigente hasta bien entrada la vida independiente. Incluso en el Código Civil redactado por Andrés Bello en 1853, que los años siguientes, al establecer el sistema de prelación de fuentes, la fuente prístina del derecho, y estoy hablando en fecha tan tardía como 1886, seguía siendo el Código de las 7 partidas. Es decir, el derecho más español posible, si se quiere, pasando por el derecho indiano, las distintas recopilaciones de leyes de India, que además empezaron a germinar muy pronto, en la primera década del siglo XVI, cuando se adoptan las primeras normas sobre las relaciones entre los españoles y los naturales de la América anglosajona. Claro, eso es el papel, eso no se cumplió, pero la verdad es que realmente hubo un poder fáctico de las normas tuitivas, protectoras, que limitaba conductas que hoy nos siguen pareciendo inhumanas. Estoy usando ejemplo en la norma temprana que prohíbe los aperramientos de indios, es decir, castigar a los indios echándoles los perros
en un campo abierto para que los persiguieran. Todo eso estuvo tempranamente prohibido. Y hubo también un intento por controlar la calidad de quienes conformaban las expediciones y quienes llegaban a América. Se establecen unos requisitos o condiciones para emigrar a América, ¿no? Parte de la leyenda negra repetida, conquistadores eran unos salvajes, unos bárbaros que habían sido además recolectados en las prisiones españolas y que canjeaban su condena por la suerte incierta de venir a las Américas. Eso contrasta mucho con la normativa que se expide y que se consolida ya, por ejemplo, en el reinado de Felipe II, que excluye la posibilidad de migrar a América precisamente a esas poblaciones. Claro, es absolutamente probable, es apenas lógico que más de uno le haya hecho la trampa a la ley, ¿no? Pero hubo un cuidado y además tenemos razones para creer que ese cuidado no fue solamente formal, sino relativamente efectivo. Recordemos el monopolio que tenía la Casa de Contratación de Sevilla, pues para el control, dijéramos, migratorio, aduanero, comercial, en fin. Estas limitaciones tuvieron un peso en la composición demográfica de la migración entre España y América. Pero además hubo muchas otras disposiciones que de alguna manera preservaban incluso las jerarquías propias de las comunidades indígenas. Hubo algo que pudiéramos llamar casi que homologaciones de títulos y de rangos. Y hubo también incluso prescripciones sobre el estatus jurídico de libertad que era aplicable o no a las poblaciones indígenas y muy rápidamente también a los mestizos. Que habría ahí otro síntoma, quizás no tan evidente, de ese culto a la ley o la legalidad, que está conectado con esa característica que Whitehead atribuye repito, él lo llama América Latina, yo prefiero llamarlo América Hispánica, y es la existencia de una muy temprana y luego muy fuerte tradición universitaria. Y a mí en ese sentido me honra que en la pieza de invitación a esta conversación, que por ahora es un monólogo, pero que ya muy pronto espero que se convierta en lo que debe ser, aparezca el claustro de la Universidad del Rosario, que es una universidad fundada en 1653. Un colegio mayor, además, a semejanza de los colegios mayores de España, y que no es la única en la Nueva Granada, no es el único colegio mayor en la Nueva Granada. A falta de uno, hubo dos colegios mayores en la Nueva Granada, en Santa Fe, en ese momento, incluso uno anterior al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que fue el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604. Es decir, y miren la velocidad a la que esto se produce. Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, fundada en 1538, en 1604 ya tiene un colegio mayor que expide títulos de bachiller, por supuesto, en teología y en derecho, como lo hará también el colegio del Rosario. Y es en el entorno de estos colegios mayores, en el entorno de estos abogados formados en la tradición hispánica del derecho, que se empieza a pensar también la independencia. Aquí hay algo muy interesante, y es que en la construcción de la narración sobre el origen de la República, voy a referirme específicamente a Colombia, el mito fundacional implicaba encontrar pruebas y evidencia del divorcio con España, de la ruptura con España.
Entonces, para los colombianos esto va a ser muy familiar, quizás para quienes se han conectado de España o de otros lugares, no tanto. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero una cosa que hasta hace algunos años, por lo menos, todo colombiano aprendía en la escuela, en los años de educación primaria, era que una de las causas de la independencia de Colombia, de España, había sido la traducción que había hecho Antonio Nariño de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa de agosto de 1789, ¿no? Cosa que sin duda es sobreestimar una traducción que no tuvo mayor circulación, pero eso lo que implicaba era afirmar, construir una narración en la cual la independencia había resultado de una ruptura con la tradición española y un acercamiento hacia la Revolución Francesa y la Ilustración francesa. Sin embargo, lo interesante es que los próceres de la independencia todos se habían formado o en el Colegio Mayor del Rosario o en el Colegio de San Bartolomé, y cuando empezaron a plantearse preguntas jurídicas, cuando empieza a aparecer el constitucionalismo en Colombia, sigue siendo un constitucionalismo de marca hispánica. Y no va a ser menor la influencia que tiene en el constitucionalismo latinoamericano la Constitución de Cádiz, la PEPA de 1812, que claro, también había sido permeada por los cambios en las mentalidades en Europa, cuyo epicentro quizás no estaba en España, pero que resumaban esa visión hispánica del derecho. Todo esto para mí constituye un sustrato que sigue siendo una de las claves para entender la historia en particular de Colombia. Somos un país legalista, sí, pero lo somos porque es parte de esa marca de la hispanidad. Ese legalismo es problemático y sin embargo, en más de una oportunidad nos ha permitido encontrar soluciones a graves problemas y desencuentros sociales y políticos. Ese culto al derecho hizo de nuestros procesos de independencia actos constitucionales. En el caso de Colombia, que no es excepcional, algo similar, pero cambiando lo que hay que cambiar, por supuesto, ocurrirá en otros entornos de América Latina. Pero las primeras independencias entre 1810 y 1812, 13, se dan a través de actos constitucionales. La independencia es la Constitución. La independencia es primero un acto jurídico y solo después un acto resultado de la guerra. Y esto no es espontáneo, es el resultado de toda esta tradición profundamente inculturada de culto al derecho. Antes de que se libre la guerra, lo que hay son constituciones, las constituciones provinciales, mucho antes de que el país tuviera una constitución nacional en 1821. En el caso de Colombia, además, hay un detalle, y es que Colombia ha tenido a lo largo de sus 200 años de vida independiente 10 constituciones. Hagamos la cuenta rápida: constituciones nacionales: 1821, 1832, 43, 53, 58, 86 y 91. Ni siquiera son 10, son 7, si la matemática no me falla. Esto contrasta con las más de 20 constituciones que han tenido en un periodo más o menos similar países como Venezuela o Ecuador. Y aquí reivindico la manera particular en la que ese culto a la ley se da en Colombia por contraste a otras naciones hispanoamericanas.
hemos tenido constituciones muy longevas, como la Constitución de 1886. Pero además, nuestro culto a la ley, hablo del culto a la ley de Colombia, que he querido enraizar en una tradición que antecede a la nación colombiana y que viene del mundo hispánico, que configura el mundo hispánico. Nuestras grandes transformaciones políticas, nuestras grandes innovaciones políticas han sido, antes que nada, innovaciones jurídicas. Les decía, quiero poner en relieve algunas expresiones de este culto a la ley, de cómo ahí hemos innovado, me refiero a Colombia, insisto, y hemos sido pioneros en algunas cosas. Mucho se habla, por ejemplo, de los derechos políticos de la mujer. Pues bien, en Colombia se otorgó tal vez una primerísima vez el voto igualitario a las mujeres en todo el continente. Y se hizo a través de una constitución provincial, la constitución de la provincia de Vélez en 1853. Es la primera vez que se otorga un valor igualitario a los derechos del hombre y de la mujer. Nunca se aplicó esta disposición, pero por una razón tremendamente leguleya, dirían algunos, ¿no? La Corte Suprema de la época consideró que la provincia de Vélez no tenía competencia para regular esa materia. Pero el tema es esencialmente jurídico. Claro, ahí está lo leguleyo, pero quiero subrayar, es a través del derecho que se dio esta innovación, y es a través del derecho que se dio en 1858 también el sufragio universal, mucho antes de que se reconociera en cualquier otro lugar del mundo. Y así uno podría encontrar cómo el país, este país de leyes, de abogados, en el que las cosas se obedecen pero no se cumplen. Y ya para concluir, entonces, simplemente quisiera insistir en esa continuidad entre el culto a la ley hispánico, ese culto a la ley que se da en este país, repito, en el que la ley es para los de Ruana, en el que echa la ley, echa la trampa, en el que la ley se obedece pero no se cumple, de que es a través de la ley acciones que han precedido incluso a cambios materiales o a cambios en las mentalidades. El cambio en Colombia ha venido sobre todo de la ley antes que de las condiciones o las transformaciones materiales. La ampliación de derechos, incluso la hipertrofia de derechos en Colombia, ha venido primero por cauces jurídicos que han alimentado movimientos sociales. Un poco lo que quiero decir es que al contrario de lo que ocurre en otros escenarios, donde primero son los movimientos sociales, el cambio de las mentalidades de manera generalizada, que luego se traduce en cambios legales, en Colombia tenemos no pocos ejemplos de cómo la ley potencia más bien la movilización social y los cambios de mentalidades. Es decir, ese culto a la ley se traduce en una apuesta y en el experimento recurrente del poder fáctico de lo normativo y no solamente del poder normativo de lo fáctico. Bien, eso era lo que quería simplemente poner sobre la mesa. Perdonen ustedes el desorden, pero espero que una que otra idea, una que otra intuición haya quedado más o menos clara y nos dé materia de conversación y sobre todo de reflexión y de revisión. Muchas gracias y lamento los inconvenientes técnicos que hemos tenido que sortear. No, a ti muchas gracias, y entendemos los inconvenientes que salen de las manos. No sé, ¿alguien quisiera iniciar con alguna pregunta en la parte del conversatorio, pues? Bueno, muchas gracias, Andrés, por este tema
mm, particularmente agradable para los colombianos, efectivamente, nos has descrito. Eh, sí creemos de pronto demasiado en la ley. Eh, Creo que para un colombiano la ley hace parte de ese patrimonio cultural inmaterial, inmaterial también, digamos, pero eh, quizás mm, muchos de todas las fuerzas que se mueven en este país han aprendido que las cosas primero deben hacerse a través de la ley, no de facto. Y en ese sentido, pues, ¿tú crees que esta incursión de estas políticas excesivamente pragmáticas mm, derriben esa tradición jurídica que es muy rica y que nos ha sostenido hasta ahorita? Es una pregunta que, bueno, ninguna pregunta en realidad tiene respuestas fáciles, pero ah, a ver, yo creo que hay varias cosas en juego. Ah, creo, creo que el problema en Colombia y en general en América Latina en términos de cultura de legalidad es que se espera de la ley lo que la ley no está diseñada para hacer, ¿no? Es decir, se espera que la sola promulgación de una ley resuelva determinados problemas. Pero además estamos en un periodo de hiperinflación normativa y de hiperinflación legislativa, y eso hace que el valor de la ley decrezca. Cuando hay tantas leyes y todo se eleva al mundo de lo legal, y hasta la infidelidad se vuelve un problema legal, el valor de la ley decrece. ¿Mm? E incluso empieza a conspirar contra la libertad de los ciudadanos, todo aquello para lo cual la ley no fue pensada. Entonces creo que ahí tenemos un enorme desafío en devolverle a la ley el lugar que le corresponde y en esperar de la ley lo que la ley está hecha para dar. El resto es trabajo de acción política, de cultura ciudadana, en fin, son cosas que la ley por sí sola no garantiza, pero que posibilita de manera insustituible. Ah, el otro punto tiene que ver con eh, que todo este proceso de hiperinflación normativa, de hiperactivismo judicial, eh, ha hecho que muchas veces cuestionemos el valor intrínseco de la ley. Ah, ¿cuál es ese valor intrínseco de la ley? El hecho de que la ley no vale porque no sea violada, sino que vale porque es la ley. Entonces, claro, con tantas leyes para cualquier cosa, y viendo cómo la ley es transgredida impunemente, se ha asentado en el imaginario, palabra odiosa donde las haya, pero muy descriptiva, la idea de que la ley no sirve porque es transgredida. Y ese es una visión, desde mi punto de vista, nunca mejor dicho, equivocada y alterada, eh, porque la ley tiene un valor que es independiente de su cumplimiento. El problema no está ahí en la ley, el problema está en el cumplimiento de la ley y en el carácter transaccional que se le da al cumplimiento de la ley. Uh, entonces, más que la cuestión del pragmatismo, yo lo que diría es que acaso quizás como parte de esa cultura o tradición de culto a la ley, hemos convertido la ley en una suerte de cajón vacío en el que se puede echar cualquier cosa y a la que se le puede atribuir la capacidad de resolver cualquier cosa, y la hemos vuelto objeto permanente de transacción.
entonces la ley no vale porque hay una ley para todo, la ley no vale porque finalmente no se ejecuta, la ley no vale porque lo que es ley hoy, mañana dejará de serlo, y porque claramente parecería haber un sistema de incentivos para quien no cumple la ley, que hace que la ley sea finalmente irrelevante. No sé si era eso a lo que apuntabas, Mabel, con tu comentario, pero son las cosas que a mí en ese sentido me trasnochan. Sí, porque hay una percepción en algunos sectores con los que logro conversar que hay una especie de demolición del sistema jurídico, donde primero hubo una pérdida de la credibilidad, pero también hubo una pérdida de la efectividad de una ley que queda en la memoria, nos cobijó a todos en unos derechos que fueron iguales para todos y que como si se te hubiera desbaratado el paraguas, ¿no? Entonces, ahora hay agujeros por todos lados, ¿sí? Perdón. Sí, coronel, claro. No, sí, a ver, sí, de pronto tiene esta intuición también que ver algo con lo que estamos hablando. Me llama la atención este comentario de la prohibición de la infidelidad por ley, pero también me recuerdo, si no estoy mal, y tú me corregirás, Andrés, que en la primera mitad del siglo hasta la primera mitad del siglo XX, no me acuerdo si del año 30 o algo así, el adulterio era delito. Y si el adulterio era delito, era porque la ley estaba en buena parte construida con base en la impronta de la cultura católica nuestra, porque al fin y al cabo España colonizó, nos hizo parte de ellos, pero también nos evangelizó. Entonces, en la medida en que nos hemos alejado de esa evangelización o de la cultura católica, de pronto hemos desvalorizado la ley, aunque todavía tenemos en la mente la importancia de la ley. Mejor dicho, cuando la ley estaba coincidente con la cultura católica, era más acatada, más cumplida, que con el tiempo que se fue volviendo el derecho positivista. Y es decir, que lo importante es lo legal y no lo justo, cuando lo correcto es que sea lo justo, pero que también sea legal, entendiendo lo justo como aquello que está con su impronta católica detrás. No sé si eso tenga que ver. Pues, coronel, el punto es tan importante que en buena parte de la legislación previa, o no en buena parte, pero en varios de los elementos del orden legal anterior a la Constitución de 1991, se hacía mención a la moral cristiana. La interpretación de las normas se hacía con arreglo a los principios de la moral cristiana. Recuerdo ahora mismo las reglas sobre la costumbre mercantil estaban vinculadas a la moral cristiana. Y después de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional hizo una enorme gimnasia en una sentencia, de la cual fue ponente Carlos Gaviria Díaz, en el que equiparó la moral cristiana a la moral social, lo que quiera que sea moral social, ¿no? Pero esto que usted señala me sirve para subrayar otro elemento de esa tradición de culto a la legalidad y para subrayar también que eso se ha deteriorado y que es valioso hacer este recorrido para reivindicarlo y para encontrar ahí la solución a algunas de estas preocupaciones. Y es que nunca hubo ese divorcio entre la ley y la moral, que luego va a ser una suerte de principio básico o premisa para interpretar el orden jurídico, de la mano de ese positivismo al cual usted hace alusión, ¿no? En esa tradición jurídica predominante durante siglos,
lo justo y lo legal son dos caras de una misma moneda, y no cuestiones que pertenecen a ámbitos distintos, ¿no? Y aquí simplemente quisiera subrayar el hecho de que la Facultad de Derecho en la Universidad del Rosario sigue llamándose Facultad de Jurisprudencia, lo cual implica reconocer la subordinación del derecho, iuris, a una virtud como la prudencia, ¿no? En ese sentido de que el asunto, no había ese divorcio, ¿no? Creo que es un detalle importante y revelador sobre las características de este culto a la legalidad. ¿Qué aspecto o qué forma podría tener una suerte de reconciliación entre el mundo de lo moral y el mundo de lo jurídico hoy en día? Creo que es una de las preguntas que desvelan también a los teóricos del derecho. ¿Cuál puede ser la contribución de la cultura cristiana y de la moralidad o de la moral cristiana a ese ejercicio de reconciliación? Es una pregunta que ameritaría el trabajo de responderla. Y además creo que no es una pregunta que concierne solo al mundo hispánico, sino más ampliamente al mundo occidental, en el que si uno mira, el derecho está buscando los fundamentos morales de los que se divorció y se separó hace, digamos, un siglo, para darle un buen lapso, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Cuando uno mira las discusiones jurídicas acerca de derechos, uno encuentra malabarismos en el mundo occidental para tratar de conectar el derecho con una suerte de moralidad que hoy en día se presenta como la moralidad de los derechos humanos, que es de todas maneras una moralidad problemática, sin que haya en ello un juicio de valor sobre las reivindicaciones en materia de derechos humanos, vengan de donde provengan, ¿no? También se busca esa suerte de justificación moral en el ecologismo o en el cuidado del planeta o de la casa común. Pero hay en mi lectura una suerte de búsqueda de esos fundamentos morales del derecho que se han perdido, pero es una búsqueda errática, es una búsqueda que prescinde de la historia, que además prescinde del reconocimiento de que existen valores arraigados que deben ser reconocidos, ideas del mundo arraigadas que deben ser reconocidas sin que eso implique una renuncia a las virtudes de un mundo abierto al pluralismo y a la diversidad, que es un equilibrio difícil de obtener, pero en donde está el desafío. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo? Por favor, Mario. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle al profesor Molano por la claridad, la lucidez de su exposición, muy ilustrativa. En relación al tema que se está tratando, que ha surgido a partir de las importantes preguntas, a mí me viene a la mente algo relacionado con este tema de la moral, ¿no? Y esta exposición de la moral cristiana que viene desde antiguo. Porque, por ejemplo, fíjense que ya San Pablo decía algo importante, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, la ley propiamente sería como decir que la ley está hecha para aquellos que la transgreden. Si no hay transgresores, no hay ley, porque no se necesita la ley. Y entonces, lo que yo entiendo aquí en este texto de San Pablo es que, eso está en la carta a los Gálatas, lo que yo entiendo ahí es que hay un estadio superior a la ley, que
invalida la ley propiamente, o sea, que hace que el comportamiento de los seres humanos, si es que esto es válido, ¿no? Eso no es la discusión, pero que hace que el comportamiento de los seres humanos sea moralmente aceptable, acorde con las leyes de Dios, ¿no? Con la voluntad de Dios. Esto que es algo que en este momento está en cuestión, se está cuestionando demasiado a nivel mundial, sobre todo yo le pregunto al profesor Molano, ¿usted qué dice? Por ejemplo, la Agenda 2030 es una agenda que tiene unos componentes, como lo decía usted, de reconocimiento por ejemplo, ir a los derechos vistos desde la perspectiva ambiental, ¿no es cierto? Pero no siempre estos derechos, como están siendo planteados, le dan al hombre, al ser humano como persona, hombre, ser inteligente y libre, creado por Dios, le dan el lugar propiamente, muchas veces en detrimento de la dignidad, o bueno, es un decir mío, tómenlo. Me gusta mucho la introducción que hizo el profesor Molano, de que aquí no se está sentando cátedra, simplemente, pues desde el Evangelio se sienta cátedra, eso hay que ser claro en eso, pero ya desde esa aplicación del Evangelio en la vida de las sociedades y de la vida personal, pues cada uno hace sus comentarios, sus discusiones, está o no de acuerdo, en fin. Pero la pregunta y la inquietud mía es, en un mundo globalizado, pero además de globalizado, que está encaminándose hacia una agenda globalista hecha por intereses muy particulares, bien reconocidos, que no siempre respetan el derecho, por ejemplo, incluso el derecho a la misma vida, porque la disminución de la población mundial es una declaración contra la vida. Dejo ahí, profesor, qué pena si me extendí mucho, excusa. Mario, muchas gracias. Yo no puedo comentar mucho en materia de teología, mucho menos en materia de teología paulina, que tiene sus vericuetos y es compleja donde las haya, pero sí puedo compartir con usted lo siguiente. En muchos aspectos, y es algo paradójico, pero en muchos aspectos el derecho se ha deshumanizado, es mi perspectiva. El ser humano, la persona humana, eso puede sonar tautológico, persona humana, pero hoy en día hay que decirlo. La persona ha dejado de ser el centro de gravedad del derecho. Y el desplazamiento de la persona y su sustitución por otros referentes es, desde mi punto de vista, un espejismo. La defensa de la naturaleza, por ejemplo, es una defensa necesaria, que es una defensa además a la que obliga a la moral, no puede ser efectiva, no es sostenible, para utilizar el término al uso, si no se hace en función de las personas. Los derechos de los ríos, como los que ha reconocido la jurisprudencia colombiana, no tienen sentido sino en función de las personas. Y yo creo que el gran desafío aquí es devolverle a la persona la centralidad que le corresponde en el derecho. Y aquí yo quisiera volver a insistir, cómo desde España se plantea la pregunta por el carácter de persona de los indígenas y cómo esa discusión se vuelve fundamental. Y se logra garantizar derechos cuando se reconoce la centralidad de la persona. Pero si la persona es sustituida
por la naturaleza o por la identidad predicada en abstracto, y como una construcción social o intersubjetiva, si se le niega a la persona su realidad material y espiritual inescindible, ese derecho va hacia ningún lado. Y creo que ya estamos viendo, es mi modesta opinión, ese extravío del derecho, cuando en el centro del derecho no está la persona. Pero si lo anterior era una intuición, esto sí que es meramente una opinión. No, sí, no, pero es que la lógica le inclina a uno a preguntarse por qué en vez de hablar del derecho de los ríos, no se habló del deber de la gente a cuidar los ríos. La gente que vive cerca de los ríos tiene el deber de no contaminarlos, y por ahí debería enfocarse la ley. Hay deberes que se deben cumplir y si no se cumplen, pues hay que mirar cómo se sanciona o se estimula el cumplimiento, pero sí, un río que no tiene ni voluntad ni racionalidad, ¿cómo va a tener derechos? Yo quisiera aprovechar toda esta charla con Andrés y tengo una inquietud y es si en las facultades de Derecho y la de Jurisprudencia en el Rosario se enseña historia del derecho. Es decir, aquí supe que en algún momento alguien me comentó que había alguna cátedra de Derecho de Indias, Derecho Indiano en la Universidad Nacional, incluso hay algunos autores de 1948 y no se da, eso no sucede. Pero yo no soy abogada, no sé qué es lo que estudian cuando alguien estudia abogacía o estudia derecho, pero la ausencia de historia siendo quizás la primera facultad, como lo dices bien, en los colegios primeros que hubo, es decir, desconocer ese arraigo del derecho en las facultades, que además se hunde en una tradición en el derecho romano que es antiquísima, es ir con amnesia del propio oficio. Tal vez esa búsqueda a la respuesta que estaban buscando desde el derecho esté precisamente en la historia. Mabel, pues yo nuevamente, esta es una opinión, esto no se restringe a ninguna universidad en particular, pero creo que desde hace algún tiempo en las facultades de Derecho ha dejado de enseñarse Derecho y se ha empezado a enseñar activismo judicial. Y la consecuencia lógica es que pues estamos haciendo mucho activismo judicial y más bien poca reflexión jurídica, y más bien poco derecho, ¿no? Repito, es una impresión, algo de lo que he compartido con algunos colegas de otras, digamos, de la región en América Latina. Es mi percepción también de lo que está ocurriendo incluso en el mundo anglosajón, y pues evidentemente Colombia no es ajena a esa tendencia, ¿no? Daniel. Bueno, Muy buenas tardes, muy interesante exposición del profesor Andrés. Saludos desde México, Silvia Renato de la Nueva España. Igual también tengo esa formación jurídica, pero bueno, al final es un espacio de reflexión. En México había un intelectual, Gonzalo Celorio, que decía que si Kafka fuera mexicano, haría literatura costumbrista. En el sentido de que, por ejemplo, el proceso, ese tipo de literatura expresa mucho este burocratismo que también está muy presente en México y que posiblemente tenga también ese arraigo hispánico.
Para bien o para mal, yo digo que más para bien, sobre todo en relación a la leyenda negra y a esta importancia que han resaltado varias personas de los que estamos aquí en el encuentro sobre la importancia de lo histórico, es que de cara a la leyenda negra es esta tendencia burocrática y de plasmar todo por escrito, todo acto jurídico por escrito, lo que ha permitido, por ejemplo, esclarecer algunos hechos. Por ejemplo, este documental, una arteria del imperio, se basa en muchas actas, etcétera, que resuelven y expresan cómo era en realidad o muchas de estas relaciones o esta forma de, digamos, interacción social que desde la leyenda negra se desdibuja. Es decir, afortunadamente toda esa archivística ha servido para, conforme, digamos, a las actas, a las cédulas, a las ordenanzas, todos estos documentos, ir esclareciendo con mayor detalle lo que ha sido la vida jurídica en el Imperio Español y evidentemente en los virreinatos, ¿no? El derecho indiano. Yo tengo una pregunta, digamos, ante estas dos, esta ambivalencia de, pues sí, de toda esta tendencia a la burocratización, al archivo, a lo escrito, ¿cómo podemos sacar, digamos, aprovechar positivamente esa herencia, ese culto a la ley? Tiene esta expresión que al menos a mí me es muy clara en México, de esta tendencia al papel, incluso a lo que se comenta, esa cantidad pantagruélica de leyes. O sea, es lo mismo en México. Pero ¿cómo eso, por otra parte, que es también algo que expresa algo de lo que somos, cómo eso podemos aprovecharlo o cómo podemos dar ese giro para que eso que tenemos y que podemos expresarlo de una forma mm, negativa o problemática, cómo podemos darle ese giro para que eso también tenga valor? Porque al final esa es una tendencia que tenemos los hispanos en la forma de entender la justicia, el derecho, la costumbre. De hecho, a punto de aparte, un comentario sobre lo que mencionan, la moral o la ética, etimológicamente se refiere a la costumbre, y la costumbre es una fuente de derecho. O sea, finalmente no hay esa diferencia entre la moral. Y es muy problemático, porque en México se habla mucho de que atente contra la moral, o que vaya en contra de la moral, o que haya un daño moral, pero no se explica desde dónde viene esa moral, esa costumbre. Pero esa costumbre evidentemente es hispano-católica, pero por esa alergia al pasado virreinal siempre se omite. O sea, existe como ese reconocimiento, igual el derecho a la costumbre de los pueblos indígenas, pero se omite toda esa parte histórica que es de la que surge el derecho consuetudinario contemporáneo, al menos en México, y seguramente en Colombia no debe ser la excepción. Punto y aparte, ¿no? Pero mi pregunta iba como, ¿cómo podemos aprovechar esa forma hispánica de legislar y de administrar, ¿no? Y de todo esto, también de judicializar. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el lado valioso de esa forma de entender el derecho desde la hispanidad? Y bueno, y en particular desde Colombia, evidentemente, ¿no? Gracias, Daniel. Y gracias no solo por plantear esta pregunta, sino por los comentarios que Enrique. Yo no tengo una respuesta terminada para esa pregunta. Porque al hablar del culto a la ley, yo he querido decir, sí, tiene unas virtudes, pero también implica unos defectos. Sí. Usted ha añadido algunos notorios, ¿no? Esa ley, ese enorme aparato legislativo de las leyes de Indias, del derecho indiano, en el que estaba reconocido esa muy densa filigrana de la administración colonial española, que sin embargo dejaba en la práctica una enorme autonomía a las comunidades, a los municipios, a los cabildos municipales, ¿no? Es decir, nunca hubo en la práctica un poder absoluto y férreo de la autoridad colonial española. Eso era bastante más flexible de lo que suele pintarse.
pero implica esa burocratización, ese papeleo, ese excesivo formalismo. Claro, hay tanto cosas positivas como cosas negativas en esa marca hispánica del culto a la ley. Pero yo lo resumiría en dos cosas. Aquí hay como un venero, una fuente en la cual uno puede volver a encontrarse con la idea de que además es bastante hispánica, de que las cosas cambian por evolución y no por revolución. Y de que el derecho sigue siendo una respuesta, no las políticas públicas sin derecho, no la movilización démonos cuenta, por ejemplo, como los populismos, ya que estoy pensando en Enrique Krause y en aquel decálogo del populista iberoamericano que publicó en el diario El País y sobre el cual ha vuelto en más de una oportunidad. El populista es antiintelectual, es antiderecho, pervierte el derecho. Al populista le incomoda el derecho, por eso tiene que desmontar el Estado de Derecho. Un antídoto para sustituirlo por un espejismo, una corrupción de Estado de Derecho, estoy pensando tomistamente. Entonces la apuesta por el derecho es, por ejemplo, un antídoto frente al populismo, ¿no? Ahora, esto se dice más fácil de lo que se desgrana. Y habría que organizar algunas ideas y ponerlas sobre el papel para darle claridad a eso. Pero son esas dos cosas, el derecho como resultado de una evolución, ¿no? Y no simplemente de una revolución. Y el derecho como mecanismo de contención de fuerzas políticas que para medrar destruyen el derecho y lo destruyen de muchas maneras. Bueno, Gracias, Daniel, nuevamente. debemos respetar el tiempo de las personas y sobre todo a Andrés que tiene compromisos y de esa manera entonces damos por finalizada este conversatorio. Nuevamente para Andrés, muchas gracias por tu tiempo, fue muy iluminante tu charla y el complemento con las respuestas después de las preguntas que tuvimos. Les deseo una buena noche y nuevamente gracias, Andrés. Saludos a todos, gracias por la invitación y el más fructífero de los resultados para todos sus esfuerzos en los que espero contribuir de algún modo. Mil gracias, Andrés. Apenas pareciera un abrebocas al montón de temas que pudiéramos tener en estas charlas. Ojalá puedas acompañarnos en una ocasión futura. Sería un honor que volviéramos. Plantearía inicialmente, si fuera posible, porque hay circulando un documento entre nosotros de una carta de naturaleza, donde también se plantea la ilegalidad de las independencias, acudiendo de nuevo al tema del derecho y la inconstitucionalidad de las mismas. Entonces, bueno, quizás sea tema para una futura charla donde en un coloquio nos pudieras aportar tus puntos de vista, sería genial. Muchas gracias, es un tema espinoso en el que ustedes se están metiendo. Acaba de ocurrirle al embajador chino en Francia con sus salidas sobre los estados postsoviéticos y las independencias. Pero hay preguntas incómodas que hay que hacerse por lo mucho que vale la pena meterse en el esfuerzo de contestarlas, aunque la respuesta no nos da eventualmente a la expectativa que uno tiene. Así que bienvenidas las respuestas entre más difíciles y más desafiantes
porque es de eso de lo que se trata.